Marcus Aurelius una vez dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. En un mundo donde las emociones pueden sentirse como olas turbulentas, ¿cómo encontramos nuestra ancla? Únete a nosotros mientras exploramos 4 lecciones estoicas que tienen la clave para proteger tu corazón con la filosofía estoica. Antes de comenzar, agradecería si le das like al video para que puedas ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ningún video. No te pierdas el final donde comprenderemos cómo aplicar estas lecciones en la vida moderna. 1. Entendiendo el estoicismo. El estoicismo es una filosofía fundada por Zenón de Sitio alrededor del 300 a.C., que enseña que la virtud y la sabiduría son claves para una vida plena y feliz. Sus 4 virtudes cardinales son sabiduría, justicia, coraje y templanza. Los estoicos creen en la dicotomía del control, enfocándose en lo que podemos controlar, nuestras reacciones y actitudes, y aceptando con serenidad lo que no podemos controlar, eventos externos y comportamientos ajenos. Practican ejercicios mentales como la reflexión diaria, la visualización negativa y el memento mori para fortalecer la resiliencia y mantener la tranquilidad. En esencia, el estoicismo guía hacia una vida virtuosa, equilibrada y emocionalmente fuerte. 2. Amor y apego. En el estoicismo, el amor se valora por la virtud y el carácter de la otra persona, evitando el apego irracional que causa sufrimiento. Los estoicos enseñan a mantener un equilibrio emocional, amar sin dependencia y aceptar la impermanencia de las relaciones. En la práctica, esto implica apreciar a los seres queridos en el presente y desarrollar una autonomía emocional que fortalece las relaciones. Este enfoque reduce la ansiedad, promueve relaciones más saludables y aumenta la resiliencia emocional, permitiendo amar profundamente sin comprometer la paz interior y la fortaleza emocional. Por ejemplo, en una relación, esto significa apreciar a tu pareja por lo que es en el presente, sin depender de su comportamiento para tu felicidad. Este desapego saludable no implica indiferencia, sino una forma de amor más equilibrada y menos posesiva. 3. Fortaleza emocional. El estoicismo enseña que debemos cultivar la fortaleza interna para enfrentar las adversidades. Epicteto, por ejemplo, sugirió que los eventos externos no nos afectan directamente, más bien, es nuestra interpretación de esos eventos lo que nos afecta. Esta perspectiva es crucial para proteger el corazón y mantener la fortaleza emocional. Puedes poner en práctica esto. Ante una ruptura amorosa, en lugar de sucumbir al dolor y la desesperación, un estoico trabajaría para aceptar la situación, comprender que el dolor es una reacción natural pero controlable, y enfocarse en lo que puede aprender de la experiencia para crecer. Estamos a mitad de camino en nuestra exploración de cómo proteger el corazón con la filosofía estoica. No te pierdas el final donde comprenderemos cómo aplicar estas lecciones en la vida moderna. Si te interesa adentrarte más en el estoicismo, puedes adquirir nuestro ebook, te dejamos el enlace en la descripción. 4. Prácticas para el amor y la fortaleza. Meditación sobre la muerte es una práctica central en la filosofía estoica que invita a reflexionar sobre la inevitabilidad de la muerte tanto propia como de los seres queridos. Este ejercicio no pretende inducir tristeza o morbosidad, sino que tiene como objetivo profundizar la apreciación de la vida y fomentar una conexión más significativa con el presente y con las personas que nos rodean. Diario estoico es una herramienta poderosa para aquellos que buscan desarrollar una mayor autoconciencia, control emocional y crecimiento personal. Más allá de simplemente registrar eventos diarios, el diario estoico se centra en la reflexión profunda sobre las emociones, las reacciones y los pensamientos, en línea con los principios de la filosofía estoica. La práctica de la visualización negativa, aunque puede parecer contradictoria a primera vista, es una herramienta poderosa utilizada por los estoicos para fortalecer la resiliencia emocional y prepararse para enfrentar los desafíos de la vida con calma y determinación.
Complementar esta práctica implica entender su propósito más allá de generar ansiedad o pesimismo y utilizarla como una estrategia proactiva para desarrollar una mentalidad más robusta. Ahora, como prometimos, comprenderemos cómo aplicar estas lecciones en la vida moderna. En la vida moderna, la aplicación de las lecciones del estoicismo se traduce en un enfoque práctico hacia nuestras relaciones y bienestar emocional. En primer lugar, aprender a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, nos permite abordar nuestras relaciones con amor sin apegos irracionales, promoviendo una conexión más equilibrada y menos dependiente. Esto implica valorar a nuestros seres queridos por quienes son en el presente, en lugar de depender de su comportamiento para nuestra felicidad. Además, cultivar la fortaleza emocional implica enfrentar las adversidades con una actitud resiliente, reconociendo que nuestras interpretaciones de los eventos tienen un gran impacto en nuestras emociones. Al practicar técnicas como la meditación sobre la muerte para apreciar el momento presente, el diario estoico para desarrollar autoconciencia y el visualizar escenarios negativos para prepararse mentalmente, podemos fortalecer nuestra capacidad para manejar los desafíos de las relaciones y proteger nuestro bienestar emocional en un mundo moderno lleno de complejidades. Integrar estos principios en nuestra vida diaria nos permite encontrar una mayor serenidad y satisfacción en nuestras interacciones personales, mientras cultivamos una fortaleza interior que nos ayuda a prosperar en cualquier circunstancia. En conclusión, integrar las enseñanzas estoicas en la vida moderna nos brinda herramientas valiosas para cultivar relaciones más saludables y fortalecer nuestra resiliencia emocional. Al aprender a amar sin apegos irracionales y afrontar las dificultades con serenidad, podemos proteger nuestro corazón y encontrar una mayor satisfacción en nuestras interacciones personales. Con prácticas como la meditación y la reflexión diaria, podemos fortalecer nuestra capacidad para manejar los desafíos de la vida con calma y sabiduría. En última instancia, el estoicismo nos ofrece un camino hacia una vida más plena y equilibrada, donde el amor y la fortaleza se fusionan para nutrir nuestro bienestar emocional. En el equilibrio entre el amor sin ataduras y la fortaleza emocional, encontramos la paz del corazón y la fuerza del alma. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que puedes adquirir nuestro ebook en la descripción. Sin más que decir, nos vemos en nuestro próximo encuentro.